Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados en Vía X. Hoy estaremos comentando en nuestro segundo piso los 3 años que se cumplen del acuerdo político que habilitó el proceso constituyente y permitió salir de la grave crisis institucional del 2019. ¿En qué están las fuerzas políticas chilenas? Tras esa señal de unidad, mucha agua ha corrido bajo el puente. Recibimos en el estudio al abogado Andrés Herrera, que es director del CERNAC, para hablar de los muchos desafíos de ese servicio que gracias a la intervención de los diputados de la derecha que recurrieron al Tribunal Constitucional quedó reducido a un león sin dientes hace algunos años y hoy hace lo que puede para garantizar los derechos de los consumidores. Y con el analista Hassan Akram anticipamos el viaje que inició hoy el presidente Gabriel Boric a la cumbre de la PEC en Tailandia. Pero hablemos de fútbol y poder para empezar esta edición del programa. El domingo, a la 1 de la tarde, hora chilena, comienza el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 con el país anfitrión enfrentándose a Ecuador. Detrás de este hecho hay una enorme trama de dinero, poder y traiciones en torno a la definición de esta sede el año 2010, que está narrado de manera fascinante en el documental Los entresijos de la FIFA en Netflix, que les recomendamos. Pero centrémonos en el incumplido compromiso que hicieron los cataríes de avanzar en el respeto a los derechos de mujeres y minorías en Qatar, un pequeño país islámico ubicado en el Golfo Pérsico. El Islam es la religión oficial y eso implica que las mujeres tienen que cubrirse completamente con velo y túnica negras. No pueden viajar, ni manejar, ni estudiar, ni vivir solas. Si es que son solteras, no pueden criar a menos que un hombre las autorice. Si incumplen la ley, son castigadas a latigazos. Esto, que ocurre en todas las repúblicas islámicas, en Occidente nos sigue pareciendo simplemente inaceptable y nos resulta chocante. Ese país, con esas prácticas, será protagonista desde este domingo. Si bien la maravilla que es el fútbol siempre prevalece, esta vez será difícil separar propiamente el juego de los pecados del país anfitrión. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Books are made for one and that's just what they do. Comenzamos nuestra edición del programa saludando como siempre a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Hola, Carolita. Bien. Hola, y Juan Juan Diego. Diego Montalva también aquí, por cierto, panelista del programa. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, Carola. Me alegro mucho. Oye, empecemos a hacer memoria, sobre todo porque estos 3 años del proceso, del acuerdo político que habilita el proceso constitucional, nos pilla con bastantes dudas sobre la atracción de la idea de redactar una nueva constitución, ¿cierto? Pero más allá de eso, recordemos lo que pasó esa noche. Yo sé que ustedes tienen harto reporteo, porque parece francamente de película mirado en retrospectiva. Abrimos el segundo piso en Días Contados. Bueno, mucho se ha dicho que probablemente lo que pasó la noche del jueves 15... Jueves 14 de noviembre, que en el fondo fue la madrugada de ese viernes 15, catapultó el liderazgo del actual presidente Gabriel Boric, que está ahí, sentado al lado de Mario Desbordes. Esa foto es impresionante. Recordemos que del Frente Amplio solo participó Gabriel Boric como militante de Convergencia Social y Catalina Pérez en representación, que está ahí de amarillo, de Revolución Democrática, que fue el único partido del Frente Amplio que institucionalmente firmó el acuerdo. Después, por esta firma, Gabriel Boric lo pasaron al Tribunal Supremo de su partido. Lo que son las cosas. Oye, ¿cuáles son los primeros recuerdos que se les vienen a la memoria, Juan Diego? Yo me acuerdo, eso fue una noche larga. Estaba justamente hablando con gente que fue protagonista de esta noche. Crisis de pánico, crisis de nervio en los baños de la sede del excongreso, dicen sí. que... No, ustedes tienen un cuento ahí que pueden contar mejor que... Pero no, lo que me contaban, bueno, estaba preguntando mucho sobre qué había pasado con Piñera esa noche. Y esa noche Piñera no veía televisión. Ver televisión en esos días no podríamos decir que era algo tranquilizador. Claro. Y la sensación principal que había era de que el descontrol era total. Porque yo pensé, bueno, ustedes creían que iban a invadir la moneda, que se la iban a tomar, que... No, ahí la sensación era como que el desorden era total, como que ya el orden público era imposible controlarlo.
El 18 de octubre, entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre se produce la quema, días antes incluso del 15 de noviembre se produjo la quema de la Universidad, de la sede de la Universidad San Sebastián en Vicuña Maquena, esa casona esa es preciosa. la Pedro Valdivia. La Universidad Pedro Valdivia. Sí, la Universidad Pedro Valdivia, al fin te corrijo una vez. En Vicuña la primera Maquena. vez que logro corregir. Lo logré. Y por un hecho tan trágico. O sea, bueno, paremos máquinas. Bueno, todo. ahí hubo una persona condenada, ¿verdad? Sí. Pero pero se produjo la quema para graficar el momento de violencia y completo descontrol que había. Se quema la Universidad Pedro Valdivia, se destruye el Museo Violeta Parra. Tengo entendido que también se quema el Cinearte Alameda. Y la sensación que me dicen esa noche era como de absoluto descontrol. ¿Quiénes están ahí en la cercanía? Yo le preguntaba, bueno, pero Piñera ve televisión, Piñera está preocupado de la radio, está preocupado de los medios. O sea, él solo pedía informes. Piñera, se ha dicho mucho, Piñera es una persona que siempre trabaja sobre documentos escritos con un papel, un bic rojo y un bic azul. Y él subraya. Y las personas que estaban alrededor era justamente Alberto Espina, ministro de Defensa, a lo que voy, eran solo, porque yo preguntaba mucho si habían asesores, y era solamente el círculo ministerial. Los más cercanos. No, el ministerio, el ministro de Defensa, el ministro vocero, que en ese momento era Carla Rubilar, el ministro del Interior, que era Gonzalo Brumel, creo que también estaba la gente de la PDI, Carabineros y el la ejército. ANI, y la ANI. Y el ejército. El, Sí, están el como general todos, claro. que dormía bien y que no estaba en guerra con nadie. Claro. Pero Y ahí que es el hay actual comandante jefe del ejército. Iturriaga. Sí, nada más Javier Iturriaga. No olvidemos Así que cuando se produce el 18 de octubre del 2019, el presidente sale, eso fue un día viernes. Sí. Cuando lo agarran a él finalmente comiendo. ¿Qué cosa? El día 18 correcto. Un día viernes. Y el día domingo Piñera aparece en la calle Centeno, donde están las Fuerzas Armadas, y él dice que está en guerra. Y Javier Iturriaga, que en ese momento era el jefe de Defensa Nacional, yo creí que había sido que era comandante en jefe, no, era jefe, era el jefe de la Defensa Nacional, claro. Él dice: yo no estoy en guerra con nadie. Era Martínez Menentó el comandante en jefe. Ah, mira. Bueno, y Javier Iturriaga dice: no hay en guerra en nadie, y ahí como que se desata realmente un nivel de violencia muy alto, en donde empiezan a tomar relevancia personajes muy extraños. También me recordaba mucho que para Piñera, para el gobierno, fue muy duro que 48 horas después del 18 de octubre, Guillermo Tellier dice que tendría que renunciar Piñera. Y ahí empieza como una bola de nieve en torno a que, bueno, tiene que renunciar, esta es una crisis política que no tiene retorno, es el fin del gobierno de Piñera. El 15 de noviembre, cuando se produce la firma de todo esto, no olvidemos que Carol Cariola llama a rodear lo que es el ex Congreso Nacional para evitar la cocina que se estaba produciendo esa noche. Claro, el PC estuvo en contra de este acuerdo. Exacto, a lo que voy es que el caos era total y las posibilidades y la incertidumbre eran muy altas y las sensaciones no vamos a decir que eran buenas. Respecto a Piñera, que la sensación que había era que el personaje estaba impávido, ¿me entiendes? No es una persona, ¿me entiendes?, que se hubiera... que hubiera, ¿cómo se llama?, tenido una crisis de pánico o que hubiera gritado, ¿me entendí?, se hubiera ido a su casa, como han habido casos de personajes importantes en la historia chilena que deciden irse en momentos de crisis. No, él estaba ahí, no veía televisión, no escuchaba radio y solo pedía informes y reuniones con sus ministros. La verdad que el acuerdo fue un alivio y yo creo que ahí falta mucho que contar respecto a que Gonzalo Blumel, quien fue uno de los grandes protagonistas, el gran promotor de este acuerdo, Gonzalo Blumel nunca ha dado, a pesar de que este fin de semana en La Tercera dio algunos extractos, algunas palabras respecto a lo que fue el 15 de noviembre, él nunca ha salido públicamente a hablar del 15 de noviembre. En extenso del tema. ¿Pero no iba a escribir un libro, Juan Diego? Es verdad, tiene un libro. Tiene un libro que yo no sé por qué no ha publicado. Es un libro que pasó de ser un relato... ¿Personal? No, justamente yo creo... Sé de una persona que tuvo que leer el libro, que leyó el principio del libro y le dijo: ¿sabéis que esto parece oficial? O sea, es muy oficial. Falta más testimonio, más carne. Ya, y él al parecer le habría agregado esa carne y la verdad que sería muy interesante contar con ese libro, que es extraño que no se haya publicado ahora. Todavía. ¿No? Paula Bócar. Es que estaba pensando mientras escuchaba a Juan Diego que tiene reporteado el momento súper como de manera interesante. Estaba pensando en las cosas que envejecen mal con los años y con el tiempo. Han pasado 3 años desde el estallido social. Le toca al presidente Piñera
enfrentar, yo creo que un momento súper delicado. Yo siempre he creído, yo no soy partidaria del presidente Piñera, pero siempre he pensado que le tocó un gobierno súper difícil, porque no recuperados del estallido social, viene la pandemia. Entonces es un gobierno que en la práctica termina. Chingado, como dirían los mexicanos. No solo termina chingado, porque o sea, es un gobierno que termina el día del estallido social y luego lo que tiene que hacer, y en ese sentido me hace sentido un Piñera pidiendo informe y fuera de los medios, o sea, como tratando de entender como presidente por dónde tienes que enfrentar algo que no entiendes. Tus explicaciones y las explicaciones de tus adláteres son explicaciones como de personas de movimientos internacionales que están atacando en simultáneo el metro, porque de verdad nunca nos había tocado ver una cosa así. Entonces, y sobre envejecer mal, bueno, la desafortunada frase del presidente de estamos en guerra, que es una frase que yo creo que va a pasar a la historia y le va a costar muy caro, y probablemente él podrá explicarla 1000 veces, como hay otras frases, ¿no?, que envejecen tan mal. Tenemos esa declaración. En serio, Paula. vamos, veamos. La vamos a escuchar, la recordaba Juan Diego en el edificio del Ejército en Centeno. Frente a la moneda del presidente Piñera, días después del estallido social. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Esto fue sumamente polémico, Sí, entonces pienso en esa frase que va a envejecer pésimo y pienso en el rol del Partido Comunista. ¿Ya? Un partido, como decía Juan Diego, claro, hay declaraciones que probablemente no son muy afortunadas, pero no se juega por sentarse junto con el resto de los partidos como sí lo hace el presidente Boric actual, entonces parlamentario, que yo me imagino que no se imaginó jamás, que esa acción de sentarse a conversar y buscar cómo canalizas institucionalmente este desborde, porque nadie lo entendía muy bien y sin embargo las intuiciones, ¿no?, la intuición del actual presidente Boric, y el rol del Partido Comunista que se queda afuera y que después se sube rápidamente al proceso constituyente. Pero esas decisiones que te toman a veces segundos o minutos, impresionante cómo pueden marcar históricamente qué pasó, por qué no estuviste. El PC trata como de desentenderse un poco de no haber estado, pero ese es un momento que les va a costar a ellos. No, ahí nace Boric, ¿no? Ese es el nacimiento, ahí nace el Boric que pero ojo logra que ser presidente. solo lo último, antes de eso, acuérdense que cuando partió el presidente Piñera hablaba de 5 grandes temas de su gobierno. Uno de esos temas era la infancia y él invita a una mesa transversal a conversar sobre temas de infancia. Y el único que va. Y el único que va es Boric. O sea, el presidente tiene una vocación que hoy día la está usando y probablemente va a ser una guía para su gobierno de sentar a la mesa en pos de una cosa mayor que las propias explicaciones de los fenómenos. Oye, y a pesar de haber estado en posiciones opuestas el presidente del Partido Comunista en el momento del acuerdo, hace exactamente 3 años, hoy el Partido Comunista es uno de los partidos que sustenta la coalición de gobierno, no sin dificultades. Podemos ahondar a propósito de la apertura del presidente hacia la socialdemocracia, la influencia del socialismo democrático y los costos que está teniendo eso en su relación con el Partido Comunista. Escuchemos lo que dijo el entonces diputado Gabriel Boric una noche como esta hace 3 años. Hoy día los ojos de Gustavo Gatica no pueden ver. Y son muchos los chilenos y chilenas que en estos días se han jugado incluso la vida por hacer de Chile un país más justo. Es principalmente gracias a ellos y a ellas que hoy día estamos acá. Y estamos acá también
de manera responsable la mayoría de los actores políticos, quienes todos han hecho un esfuerzo por llegar a acuerdos que hace un par de semanas parecían imposibles. Y eso sin lugar a dudas hay que valorarlo. Claro, Gabriel Boric siempre dijo, es gracias a la presión del movimiento social que los dirigentes políticos nos sentamos. O sea, esto nace en la calle y tiene este curso institucional. Conversando con gente que lleva mucho tiempo trabajando en La Moneda, ese martes 12 de noviembre, ustedes se acuerdan que hubo un paro nacional, un llamado paro nacional que terminó tarde en la noche con muchos desmanes, o digamos cuando cayó la noche, terminó con un desborde de violencia muy, muy fuerte. Y la sensación de quienes estaban en el Palacio de la Moneda es que estuvieron muy cerca de ser como abordados por la turba. Hay quienes dicen que eso no fue así, pero la sensación de descontrol, que es la misma que te narraban a ti, estaba sin duda en el ambiente. El presidente, entonces el diputado Gabriel Boric, hace esta declaración y hoy en día las interpretaciones y los hechos realmente se han ramificado hacia todos lados. Por ejemplo, hay una polémica en las cartas al director del Mercurio, del sector más conservador, que dice: ¿por qué no hay una autocrítica de parte del entonces gobierno, de los dirigentes de la derecha, que entregaron en bandeja en el fondo de la Constitución, ¿cierto? Eso es por una parte. Y por otra parte están los decepcionados del proceso, en el extremo, podríamos poner, de las fuerzas de izquierda, como es el alcalde Jorge Sharp, que anuncia la creación de un nuevo referente político con gente de la ex lista del pueblo, llamando a concretar las transformaciones que, digamos, se diluyeron después de todo este proceso y del triunfo del rechazo en el proceso constituyente. Sí, fíjate, ¿cómo lo ven, Paula? Sí, yo soy de las que creo que ese día la política chilena estuvo a la altura de un momento súper complejo. Primero porque en general estamos en una situación de desprestigio muy grande para los partidos políticos, para la política, para las instituciones, y veníamos de esta descripción tan como novelesca de esta rebelión en contra de los abusos. Entonces, la política frente a los hechos así tan inmediatos se sentó a conversar. Y yo creo que eso es muy importante. Fueron 15 horas de conversación. Uno los veía y estaban con los ojos desorbitados. La conferencia de prensa fue a las 2:24 AM. Claro, del 15 de noviembre, el viernes 15 de noviembre. Del 15 de noviembre. Y en algún minuto, los que estaban afuera decían, olvidaron preguntarle a las organizaciones sociales. Claro, habría sido genial, pero había que sacar algo que Blumel, cuando habla, en un par de entrevistas que ha dado, dice que ese día estuvo en juego el Estado de Derecho del país y que habían dos acciones a tomar: o sentarse a conversar, y por lo tanto el llamado telefónico de por favor siéntate y ven a conversar con nosotros, porque además siempre existe la idea de gobierno debilitado, ciertas tentaciones por claro. aprovechemos de empujar un poco este gobierno debilitado, y un grupo de personas súper transversal, hay que decirlo, de derecha hasta la centroizquierda, el Frente Amplio, conversando razonablemente, decir, perdona, pero ¿cómo vamos a interrumpir un proceso democrático post-dictadura? Porque este haciendo momento, caer al presidente, claro. O sea, oye, y además que las personas que estaban en la sede del Congreso en Santiago tenían legitimidad democrática. Ese argumento del PC y de otra gente que estaba en contra del acuerdo, como que esto era la cocina, un acuerdo entre cuatro paredes. O sea, todas las personas sentadas en esa mesa tenían la legitimidad democrática de haber sido elegidos como parlamentarios, y esa es como el foro democrático por excelencia. Yo ahí, Paula, así como coincido contigo en que las palabras de guerra de Sebastián Piñera fueron muy desafortunadas y criticables, yo creo que yo soy aún más categórico con las palabras del Partido Comunista. Yo en ese sentido le incitar a la posibilidad de que un gobierno no termine su periodo, incitar a que se rodee un ex Congreso Nacional cuando está justamente negociando esto, me parece muy grave. O sea, de verdad, yo tengo un trauma personal con el tema de la moneda. O sea, me parece que lo hablaba tu gente, la gente que tú reporteaste, que en un momento temieran que se iban a tomar la moneda. A mí se me parece una violencia que sin parangón. O sea, yo creo que tomando en cuenta eso, esa es mi percepción, yo creo que el PC ahí tiene algo que explicar.
A pesar de esto, y yo se los dije cuando empezamos nuestros programas, que yo tenía muy poco conocimiento del Partido Comunista. De hecho, me he investigado, he conocido... ¿Tu obsesión personal? Mi obsesión personal, sí, lo hemos conversado varias veces. Y me he juntado con la gente del PC. Y hoy día, a pesar de esa percepción que para mí me quedó muy grabada de ese episodio, creo que el PC es un partido bastante más amplio y con gente bastante notable por lo que he conocido ahora. ¿Ya? Creo que es muy importante que participe en el gobierno. He conocido gente que está participando y la verdad que las cosas que ellos me han planteado me pareció muy razonable. Pero creo que y en eso Guillermo Tellier tiene algo que yo creo que tiene que explicar y que tienen que de alguna manera hacer un mea culpa respecto a esa posición. O sea, realmente yo creo que fue muy, ¿Y te fue la han muy grave. explicado? ¿Ah? ¿Has logrado conversar sobre la posición de ese día? Sí, pero en eso lo que pasa es que he estado más en la coyuntura hablando con ellos, pero esa imagen que hay cuando se habla del anticomunismo, del PC, del Chile hacia el PC, cuando se habla de este veto a Carol Cariola, ustedes saben, lo he dicho acá, que creo que no es tanto, pero si hacemos un análisis, yo creo que hay que ir a ese punto, a ese día, A ese tipo de declaraciones, digamos. Porque eso no ayuda en nada al PC, entonces... Oye, ¿y la relación del PC con el gobierno no pasa tampoco por su mejor momento? Hoy día la diputada Alejandra Plasencia, que es un liderazgo también que está despuntando dentro de la bancada del comunismo, ella es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ese es su tema, manda una carta al Mercurio criticando que el presidente no se haya hecho cargo de las altas cifras de violencia sexual en la Araucanía, que han aparecido en los últimos reportes un aumento como del 70% entre el 2018 y el 2022 de casos de violencia contra la mujer. Es a raíz Y del ella informe de la UDP, ¿no? Sí, puede ser. No lo tengo muy claro, Juan Diego, pero ella emplaza directamente al gobierno y dice, ¿por qué el presidente Gabriel Boric no se refirió a este asunto? La inseguridad que las mujeres viven dentro de sus casas es tan importante como la que se experimenta en la calle. En el fondo fustigando que el presidente se haya basado tanto en la violencia que han sufrido las personas por parte de grupos terroristas o grupos de reivindicación territorial violenta ya, y no se haya hecho cargo de lo que pasaba puertas adentro. Me parece que hay una vocería, unas ciertas vocerías en el PC que ya están derechamente, y no solamente el alcalde Daniel Jadwe, expresándole su desacuerdo. Tiene esa carta una cuña que es notable. No la tengo así exacta, pero dicen, cuando las mujeres llaman a los carabineros porque están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, no llegan. Pero cuando las forestales llaman a los carabineros, corren, ¿no? Que esta idea, que a mí me parece una idea interesante, que es la idea de que la seguridad no es solo de tu calle, o sea, de la puerta de la casa hacia afuera, sino que también hay temas de inseguridades al interior de la familia. Es una imagen bien efectiva, si tú quieres, pero también un poco efectista, porque si hay algo de lo que se queman de lo que se quejan los contratistas, es que cuando les queman los camiones se pueden demorar 1 hora y media los carabineros en llegar. Pero para poner el punto sirve. Sí, lo que digo es que al interior de la familia los índices de violencia intrafamiliar son súper altos, no solo como víctimas las mujeres, por cierto, pero también están los niños y las niñas, o sea, eso los es lo peor. hijos. Eso es súper importante, pero yendo al punto político, Paula, es algo que tú como miembro de un gobierno puedes hacer ver, ¿no? De manera privada en las instancias que corresponden, Sí. no con una carta abierta. Pero Entonces yo creo que hay una intención Sí. de dispararle al gobierno de parte del PC. Sí, bueno, además pensemos en las votaciones del PC en el Parlamento. Así pues, siempre votan en contra o se abstienen de la extensión del Estado Social. No siempre son súper apoyadores con el gobierno. No. No han sido, votaciones han sido bastante, pero igual yo, dentro de todo, igual creo que el PC trabaja. Lo veo, o sea, no tengo, no sé, dentro de mi enojo. mi ¿Te parece que molestia. sigue siendo leal? Claro, creo que es leal y trata de colaborar en ese sentido del gobierno, y lo he visto yo en algunas personas, y en ese sentido no podría generalizar ni hacer una crítica que después del 18 de octubre el PC se acabó, no. Lo que sí, el último punto es que acordémonos de lo que fue el 15 de noviembre, las teorías que habían sobre quién había quemado el metro. Que bueno, eran increíbles. Eran increíbles. O sea, y ahí, bueno, pregunté, de hecho, pedí Bueno, los información. alienígenas, digamos, Sí. el mundo alienígena, No, pero todo ese capítulo. hay un informe que pregunté de quién era, que venía del Ministerio de Defensa, del K-pop. Bueno, acuérdate, Porque pues. el K-pop estaba juntando a la gente en torno a... O sea, ese nivel, digamos, y eso pasaba, me dijeron que ese informe estaba en la mesa el 15 de noviembre.
Bueno, pero Hacía- Circulaba, era como tomaron una de las decisión. teorías. ¿Y de dónde es la autoría de ese informe? Defensa, Ministerio de Defensa. Defensa. Claro, que entiendo que se lo había proporcionado la gente de Quiñenco, la matriz de Sí, no sé, el grupo eso- Andrónico Luxich, que también había hecho sus No, ellos lo que tengo averiguaciones, entendido porque es como ANI. habían sido víctimas Es ANI principalmente. de la colocación de un artefacto explosivo, habían establecido sus redes, la gente de seguridad del grupo Quiñenco, y entonces ellos entiendo que le proporcionan el dato de estos Yo- investigadores. No, eso no lo tengo tan Que claro. metieron hasta Mon Porque lo que pasa es que Laferte. creo, sí, también la Mon. Sí. Bueno, pero eso es pura ideología, no es investigación. Bueno, Sí, claro, sí, no, pero habría no, que- además, a mí lo que me decían es que viene de la ANI con el Ministerio de Defensa. Pero bueno, yo no tenía idea quién era K-pop. Igual lo hasta ese loco es que no momento. sabemos, ¿ah? Seguimos sin saber. ¿Quién quemó el metro? Claro, Sin saber. es increíble. Y es una cosa súper trágica. Eso, Bueno, eso es increíble. según la fiscalía hay gente que se autoconvocó y hay 4 personas condenadas. La ¿Cuatro, noche, O 3. la noche del 18, yo fui al cine en la tarde, a las 4. ¿Ya? El viernes. Y fui Ajá, a ver ¿no? Sí, Joker. contaste, sí. Joker. Sí. Y salí del cine No. Y te encontraste no, con no la había nadie en realidad. la calle, como poca gente. Y prendí la tele cuando llegué a mi casa. No voy a creer. Y seguía la película. Era impresionante porque era exactamente ver la película. Fue muy impactante para quienes pudieron ver esa película en esos días, ver cómo todo estaba ocurriendo más o menos igual en las calles de Santiago. Tremendo. Último detalle Oye. es la Constitución, ¿no? Ah, bueno. ¿Y qué ¿Quién pasa con se el proceso ocurre? constituyente? Ha perdido todo su tracción, Toda. su atractivo, Su el torque. glamour que alguna vez tuvo, Su torque, como Está dices buena tú. su torque. Yo no digo torque, pero me No, gusta, pero- lo voy a no. adoptar. No, torque, cuando dices una Claro. fuerza de tracción. Bueno, y de eso vamos a seguir conversando, porque supone que está el compromiso, por lo menos de los partidos políticos, de dar con la redacción de una nueva constitución. Estancado y ahora eso, está en sede legislativa y muy, muy estancado, como dice la Paula. Nos vamos a la pausa, antes Juan tiene algo que contar. De regreso en Días Contados, saludamos al abogado Andrés Herrera, que es el director del CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor. Un hombre elegido por alta dirección pública, según entendemos, Andrés, y funcionario del servicio desde el 2014. Fuiste subdirector jurídico, o sea, has hecho carrera en la institución. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ti, Carolina. Bueno, y siempre cuando uno habla de derechos del consumidor es un mundo muy amplio el que se abre, sobre todo en una sociedad que considera que hay mucho abuso de parte de las empresas. No sé si compartes ese diagnóstico, si esto ha ido cambiando, si en realidad no es tan así. Partamos por esa reflexión más general. Bueno, efectivamente hay una percepción muy marcada por parte de los consumidores en general del abuso en que incurren ciertas empresas, vamos a aclararlo así, respecto de sus prácticas comerciales hacia ellos y temas de ejecución contractual y otros temas. Evidentemente nunca es bueno generalizar, hay ciertas situaciones en que efectivamente se producen abusos muy marcados, hay una asimetría de información muy grande con el consumidor, hay carencia también respecto de los derechos que le asisten al consumidor respecto de los distintos temas y también a veces hay dificultades para hacer valer esos derechos en distintas plataformas. Existen por otro lado también empresas que por cierto quieren cumplir con la ley y hacen los esfuerzos en ese sentido, pero en todo caso la percepción generalizada es que efectivamente todavía hay nichos de muchos abusos en ciertos mercados en que probablemente sean los más masivos también, en que el consumidor siente una vulneración por parte de las empresas y ahí se percibe que es muy fácil contratar esos servicios, pero muy difícil ponerle términos o modificarlos. Tú hablabas de asimetría en la información. Explícame, no entiendo. ¿Qué es asimetría? Lo que pasa es que en las relaciones de consumo, siempre la parte más débil de la relación de consumo es el consumidor. Por otro lado, tenemos las empresas que se dedican habitualmente a prestar servicios, a producir bienes y a venderlos, y son empresas profesionales que saben lo que hacen, que disponen de toda la información del mercado. En cambio, un ciudadano de a pie, como cualquiera, consideran además los consumidores más vulnerables, adultos mayores, niños, adolescentes, en que efectivamente no disponen de toda la información ni técnica ni tampoco comercial para tomar una buena decisión de consumo. Entonces, en la medida que las empresas no dispongan de la información adecuada, que es una obligación que le impone la ley respecto de la etapa, por ejemplo, precontractual, antes de tomar una decisión, a veces la gente toma malas decisiones de consumo no porque no sea capaz, porque sea poco inteligente, sino que sencillamente no dispone de toda la información necesaria. Es la parte más débil. El sector más complejo, o sea, donde tienes más denuncias.
Hay distintos mercados, pero ahí diría yo que está el mercado financiero, por supuesto, Bancos. el mercado de las telecomunicaciones, el mercado Salud. del retail, salud, que ahí tenemos un tema desde el punto de vista de la cobertura que tiene la ley, también respecto de esos temas, pero efectivamente ahí, tema de seguros, por ejemplo, Ya, esos son... Sí. Andrés, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no nos explicas un poco, por favor, el tema de salud? Porque claramente es una situación que afecta a muchísima gente, sobre todo, me imagino yo, vinculado a las ISAPRES. Entonces, ¿cuál es la situación hoy día y qué va a marcar su gestión en ese sentido? Bueno, en primer lugar estamos regidos nosotros por un marco legal que está definido por la Ley del Consumidor. Y Que es la eso- 19.496. 496, que ha tenido muchas modificaciones, pero lo importante es que de hace un tiempo a esta parte se definió que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas de las prestaciones propiamente tal y el tema de los mecanismos de financiamiento, que en el fondo son el negocio fundamental de la ISAPRE, lo que tiene que ver con la cobertura de la ley no aplica. Por lo tanto, ahí no se rige esa relación por las normas del consumo. Está la Superintendencia de Salud, digamos, a cargo de esos procesos, pero lo Claro. que queda fuera de esos ámbitos sí puede, por ejemplo, el ¿Qué CERNAC sería intervenir. qué? Por ejemplo, en materia de publicidad, por ejemplo, en materia de prácticas comerciales, si por ejemplo se generaran ofertas, algún tipo de promoción respecto de eso, o bien del punto de vista también de el control de abusividad de las cláusulas de los contratos. Eso es una norma que se aplicaría supletoriamente, considerando que eso no está regido por las leyes especiales que rigen el sector salud. Entonces, tanto en eso como en otros casos, tenemos ahí algunas limitaciones que tienen que ver con el actuar del CERNAC. De todas maneras, nosotros igual, a propósito del sello que me preguntaba, indudablemente en los sectores que sean más críticos para la ciudadanía, nosotros queremos estar presentes con mucha fuerza y por lo tanto ahí tenemos que ver, ¿Informando? bueno, no solo informando, sino que también tomando las acciones que nosotros podamos tomar en el ámbito de nuestras competencias y por otro lado también coordinándonos con los reguladores. Eso es muy importante, no solo, por ejemplo, que la Superintendencia de Salud, con la Comisión para el Mercado Financiero, para las superintendencias de servicios básicos como de electricidad y combustible, de servicios sanitarios. Eso es súper importante de Porque profundizarlo. hay algo lamentable que yo creo que la ciudadanía lamentó mucho, que es cuando en el gobierno de Michelle Bachelet en el segundo se intenta hacer una modificación para darle dientes al CERNAC, así se habló en su momento, para que fuera un león con dientes y tuviera mayores atribuciones. Parlamentarios de la derecha terminan recurriendo al Tribunal Constitucional y desnaturalizan prácticamente el proceso. Y se llega hoy en día a un CERNAC que logra menores compensaciones, por ejemplo, de lo que logra Conadecus, que es una ONG, que es una corporación, digamos, del tercer sector, que logra organizar a los consumidores y que logra compensaciones mayores que el propio CERNAC, que es el organismo público dedicado a eso. Entonces, estamos en un mundo bien malo, ¿no? O sea, debo decir que si uno sumara en el fondo las compensaciones históricas, y no solo el último periodo, sino que históricas de los últimos 10 años, digamos, que ha otorgado el CERNAC con ocasión de acuerdos conciliatorios luego de tramitado un juicio o en sentencia, o las denominadas anteriores mediaciones colectivas en que mediaba el CERNAC con empresas, las compensaciones no eran menores. Acuérdense en el caso por ejemplo, la colusión del papel higiénico, en que las compensaciones ahí que gestionó directamente el CERNAC fueron más de 150 millones de dólares. Eso, los 7.000 pesos. Son 7.000 pesos el confort. Pero es la También- más alta, ¿no? Hay otra más alta. Sí, que esa. no, hay ¿Cómo? otras, por ejemplo, a propósito de comisiones que se cobraban por parte de los bancos, por ejemplo, y que se llegó a un acuerdo, comisiones de la línea de sobregiro, Sí. que fueron 30 millones de dólares. O sea, yo no diría que el CERNAC en ese sentido ha estado ausente de cara, digamos, a acordar compensaciones cuantiosas. Lo que sí, efectivamente, podríamos decir, en el proyecto de ley del año 2014 se le pretendió dar esta dentadura completa al CERNAC. Por las razones que tú dices, por el paso por el Tribunal Constitucional quedó con algunas muelas de menos, digamos, pero no podríamos decir tampoco que en algún sentido no salió fortalecido el CERNAC. Aquí tenemos facultades de fiscalización que no teníamos antes. Y de sanción.
No tiene. Facultades sancionatorias no. Es que las facultades sancionatorias son las que fundamentalmente quedaron al margen, aparte de la normativa general, de instruir a los mercados respecto de lo que debían hacer. Pero tenemos facultad de fiscalización, tenemos facultad de citación a declarar, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de iniciar procedimientos voluntarios colectivos con ciertos estándares. Evidentemente que cualquier otra, nosotros en el fondo el foco va a ser usar intensivamente esa facultad. Ahora, cualquier fortalecimiento, evidentemente que nosotros lo vemos con buenos ojos como CERNAC. Como el que se proponía para la nueva Constitución, por ejemplo, ¿o no? Lo que pasa es que la nueva Constitución, la parece propuesta de nueva Constitución hablaba precisamente de facultades sancionatorias. Sí. Y otras que interpretativas o regulatorias, digamos, pero bueno, las interpretativas en rigor las tiene el CERNAC. Lo que pasa es que no son vinculantes para las empresas, son solo vinculantes para el CERNAC. Es decir, el CERNAC puede interpretar una norma y en ese sentido no podría sostener una interpretación distinta a los tribunales que la que dice, pero igual son orientaciones generales. Pero evidentemente no tiene esa fuerza vinculante con las empresas para instruirle, ni tampoco para sancionarlas, mucho menos. Entonces, pero de todas maneras, independientemente de lo que pasó con la propuesta constitucional, siempre va a haber espacio para mejorar y refortalecer el servicio. Siempre que se quiera y que haya voluntad política para hacerlo. Por supuesto que sí. Andrés, la Carola partía preguntando por el tema del abuso. Claramente, y en el primer bloque conversábamos de los 3 años del estallido social y lo que vino después y el enojo en general de las personas por una serie de abusos de distinto tipo. Yo lo que quiero volver a preguntarte por el sello de la gestión que en este caso encabezas tú. Y recién hablaste de la coordinación con los reguladores, que me parece una cosa súper interesante, y también hablaste de iniciar procedimientos. Yo quiero saber con qué criterios y sobre qué ámbitos están pensando iniciar ustedes procedimientos colectivos. A ver, en primer lugar, el sello de esta gestión va a ser empatizar mucho con la ciudadanía, un enfoque ciudadano muy fuerte y también, por otro lado, un despliegue territorial muy fuerte. Eso es muy importante en esta gestión. ¿En busca de? En busca de, primero, mejorar también lo que es la percepción ciudadana respecto del rol del CERNAC. Yo me preguntaría, por ejemplo, un ciudadano de una comunidad rural de Chile, ¿qué espera del CERNAC? ¿Qué sabe del CERNAC? Ahí se habla, digamos, de que no tenemos facultades. Tenemos algunas facultades, queremos ejecutarlas bien y desde el punto de vista de ese sello, de esa participación también ciudadana, el tema, por ejemplo, de los servicios básicos y de los servicios más masivos, priorizando también los recursos institucionales nuestros, tiene que ser algo muy, muy decidido. Por ejemplo, nos estamos ahora involucrando a propósito de esta contingencia, pero también lo veníamos conversando antes, de todos los eventos masivos en que asisten particularmente, por ejemplo, jóvenes, niños, adolescentes que están especialmente sometidos a un marco de protección especial. Eso, lo que está pasando ahora, no puede ocurrir. El nivel de profesionalidad que tienen que demostrar estas empresas debe ¿Te refieres ser, a los shows artísticos? A los conciertos. Conciertos en general, Ya. pero también eventos futbolísticos, por ejemplo, también. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el sector financiero, también a propósito de la ley FinTech que se está incorporando, que se supone que busca mayor acceso al crédito, sobre todo con el foco de los consumidores vulnerables e hipervulnerables. Eso también es un sello muy importante. Yo me pongo en el caso de las personas de adultos mayores, migrantes, que también están en una posición de cierta mayor vulnerabilidad. Me pongo en el caso de niños, niñas y adolescentes. O sea, ese foco respecto de nuestra actuación tiene que ser muy decidida y también optimizando en el fondo los recursos que tenemos. Telecomunicaciones, servicios sanitarios, agua, también en salud, en lo que tenga que ver con nuestras competencias. Datos personales, que también es todos los fenómenos de consumo emergentes también son importantes para nosotros. Bueno, el e-commerce, quiere decir que nosotros también estamos presentes hace bastante tiempo en esos temas. ¿Y cómo funciona el comercio electrónico en general? Bueno, hay distintos estándares, digamos. Desde el punto de vista de los derechos del consumidor. Yo creo que todavía no hay una total asunción por parte de las empresas de que los derechos del consumidor electrónico son los mismos del consumidor presencial. Eso todavía no ha permeado suficientemente, a pesar de que tenemos un reglamento de e-commerce que se entró en vigencia en marzo,
de este año, que establece una serie de obligaciones para los proveedores de plataforma electrónica, pero también para los denominados marketplace. Claro. Y ahí nosotros vamos a entrar decididamente también, porque entendemos que se ha democratizado mucho el acceso ahí a las compras online, y por lo tanto, desde esa perspectiva, habiendo todo tipo de consumidores, perfiles de consumidores, nos vamos a meter también muy fuerte ahí, y por lo tanto también es un foco de nuestra gestión. Eso es importante. Sí, mira, Andrés, en mi caso es absolutamente no relevante, pero a raíz de lo que me pasó a mí, siempre me ha venido la consulta. Yo tuve un problema serio con un banco, ¿no? Tenía una cantidad de cosas, obviamente me pasa el problema, ¿y qué hago yo? Bueno, reduzco al mínimo las cosas que tiene con ese banco, me cambio de banco. Pero yo no me puse, me tendría a llamar al CERNAC para que por favor me indemnizaran o algo así, no hay nada. Y en eso ahí me metía como a tratar de analizar todo cómo se fiscalizan estas instituciones. Y vi que habían como dos grandes escuelas, ¿no? Hay una escuela que puede ser la más heterodoxa, que es la escuela de que, bueno, nosotros te fiscalizamos, tenemos un gran número de fiscalizadores, tenemos maneras en que tú nos des la denuncia y después vamos y sancionamos. Pero después hay otra escuela, que es una escuela americana en algunas áreas, que es que yo no tengo fiscalizadores, pero si tú pecas, yo no te sanciono, te sepulto. Claro. Y tú cerraste y terminaste con el negocio. Claro. Lo que me pasó a mí con el banco, un día ese banco le puede significar de que sabéis que ustedes pierdan la licencia bancaria. Entonces, a lo que voy, hay un incentivo a no cometer errores, a no cometer delitos, a no cometer infracciones. Una autorregulación. Entonces, fuerte. a mí, la verdad que cuando me pasa esta situación, yo voy y digo, bueno, ¿sabes qué? Bueno, ya, mira, me pueden devolver la plata, toda la plata que se quedaron, pero no tengo tiempo para esa cuestión, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logras nivelar, ¿me entendí? Entre porque al final dependemos de que la gente haga la denuncia. Si no hace la denuncia, el caballero va a seguir haciendo lo mismo. Claro. Es que ese es un problema muy complejo porque, por una parte, en el mercado financiero, por la complejidad de las operaciones financieras cada vez más sofisticadas, ocurre que muchas veces efectivamente tenemos ausencia de reclamo, ausencia de denuncia, no solo porque pueden haber consumidores que no hagan la denuncia, sino que sencillamente porque no saben que están siendo vulnerados en sus derechos. Entonces nosotros hemos enfocado fundamentalmente desde una perspectiva de supervisión conductual en cuanto a todos los operadores del mercado financiero, formales y no formales también, respecto de sus conductas. Pero dada la complejidad del mercado, es muy difícil. Los recursos que nosotros tenemos son, la verdad, bien escasos en ese sentido. Ahora tenemos, por otro lado, la Comisión para el Mercado Financiero, que también ahora tiene un pilar de supervisión conductual del consumidor financiero. Entonces, ahí la regulación interinstitucional o la coordinación es fundamental, más allá de resolver, por supuesto, los obstáculos regulatorios que existen. Pero el CERNAC, de hace mucho tiempo, y a propósito de la ley del CERNAC financiero, 2012, a propósito del caso La Polar, detenta facultades de fiscalización, y no de fiscalización, sino que regulatorias en el mercado financiero. Lo que pasa... Y a propósito del CERNAC financiero, uno de tus antecesores, José Antonio Peribonio, recordaba la otra vez que como director del CERNAC le tocó impulsar el sello CERNAC financiero, en que las instituciones voluntariamente se podían, digamos, optar a este sello para dar prueba de que las buenas prácticas era algo que les interesaba. Y ninguna institución relevante, dice Peribonio, grande, se sumó. Bueno, eso yo creo que es, desde el punto de vista de cómo fue formulado, un fracaso de una política pública. Digamos, el sello CERNAC no tiene en este momento ninguna, no solo banco importante, ninguna entidad financiera sometida. Nadie. No hay nadie que use el sello. No, entonces, no le interesa. Es porque, pero lo que pasa es que, como fue formulada probablemente... O sea, es mal diseño de la política. El diseño de la política y su ejecución necesita ajustes, y en eso también estamos trabajando respecto de eso. Lo que pasa es que ahora, por otro lado, está la herramienta de los planes de cumplimiento en materia de consumo, que son voluntarios, que tampoco hay muy incentivos para acogerlo, pero eso se supone que tiene una orientación preventiva para, en el fondo, que la propia entidad se haga cargo de los riesgos en materia de consumo. Pero con los riesgos son tantos, es muy difícil. Ahora, la complejidad del mercado financiero es muy difícil de abordar, pero nosotros hemos hecho bastante esfuerzo. Por ejemplo, hay altas compensaciones que hemos logrado, hay demandas colectivas a propósito, por ejemplo, de comisiones ilegales, prestaciones de servicio inexistentes, y esto estamos hablando de grandes bancos. Y lo que pasa es que
a tu pregunta, ¿esto vuelve a ocurrir una y otra vez? ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente ahí, primero, no tenemos facultades sancionatorias nosotros, y en segundo lugar, esa supervisión, digamos, del mercado, que está a cargo de la Comisión de Mercado Financiero, debiese ser la que tuviera en cuenta, y entiendo que lo está haciendo a propósito de la protección del consumidor financiero, de estos temas. Oye, se nos va a ir el tiempo. Tenemos que hablar de lo que ha pasado con los conciertos últimamente, después de la pandemia, después de los confinamientos. Es una industria que, gracias a Dios, está volviendo en forma porque le da pega a mucha gente. Estamos todos felices de que haya conciertos, y está este fenómeno también que se llama, en inglés, YOLO, You Only Live Once, solo se vive una vez. Así que la gente está comprando entradas, incluso si eso trae consigo deuda, da lo mismo. Hay muchísima gente participando de los conciertos, lo hemos visto los últimos fines de semana, pero han quedado al debe productoras grandes, y los conciertos de Daddy Yankee fueron la prueba más evidente de sobreventa de entradas, de pésima planificación en los resguardos en materia de seguridad, y también en la compensación posterior a gente que tenía su entrada y sencillamente no pudo ingresar al Estadio Nacional. ¿En qué va el caso Cernac contra Punto Ticket y Bizarro por Daddy Yankee? Bueno, Carolina, en primer lugar decir que claramente en este caso, lo que hemos visto en el último tiempo, estas productoras no han dado el ancho para organizar ni mega conciertos ni otros eventos incluso de menores Ni bautizo. dimensiones. ¿Perdón? Ni bautizo. Ni bautizo. Ahora, nada. un argumento de ellos es: nosotros tenemos que lidiar con una efervescencia social en un momento social especial, no nos pueden pedir a nosotros que nos hagamos cargo de eso. Eso todos lo sabemos, o sea, eso no es nuevo y por lo tanto es algo previsible. Lo que yo he sostenido, y el Cernac históricamente también lo ha hecho, aquí en el caso de los conciertos la gente quiere vivir una experiencia, y esa experiencia va desde la compra de la entrada hasta que se vaya feliz a su casa luego del concierto. Y por lo tanto, en este caso, la organización y la planificación, por ejemplo, de los cierres perimetrales, del apoyo de la policía para que pueda hacer frente a toda esta efervescencia, a esta expectación de artistas que se están despidiendo, que vienen en las últimas giras, qué sé yo, evidentemente que son algo absolutamente previsible. Y tanto es así que en el segundo día de concierto y el tercer día de concierto tomaron ciertas medidas para que eso no fuera así. Entonces, no es que de la puerta hacia afuera sea responsable la seguridad pública y de adentro la productora. Eso no es así. La gente se forma en las filas que la productora ordena señalar. Entran por las puertas que la productora dice por dónde tienen que entrar. Entonces, no se puede desligar esa responsabilidad. Y eso es muy claro. Nosotros vamos a ser absolutamente tajantes en exigir ese máximo de profesionalidad. Y por supuesto, no solo que se devuelvan las entradas a aquellas, por ejemplo, personas que no pudieron asistir o que quedaron afuera producto de la... Ya, ¿pero en qué va eso? ¿En qué etapa? Nosotros interpusimos la demanda la semana pasada, no recibimos una respuesta satisfactoria por parte de Bizarro y se inició el procedimiento colectivo, que es la mayor herramienta de protección que nosotros tenemos. Estamos pidiendo ahí multas que pueden llegar hasta 14 millones de dólares. De dólares. Que eran millones de pesos. No, millones de dólares, 14 por todas las... el máximo de las multas que estamos planteando, restitución de las entradas a las personas que no pudieron obviamente ingresar. Solo a las personas se tienen que hacer parte de la acción colectiva, o aunque yo no haga ningún trámite, estoy siendo representada por el Cernac. Así es, y me va a llegar mi plata de vuelta. Nosotros estamos representando a toda la gente. ¿Y cuánto demora un procedimiento como ese? Ese es un gran problema. Eso es un gran problema. Yo creo que ahí también está la posibilidad de mejoramiento desde el punto de vista de cómo nosotros podemos hacer efectivo ante la justicia nuestras pretensiones. Estos juicios, si se tramitaran normalmente, pueden durar 5, 6, 7 años. Y además tenemos un tema ahí respecto de, obviamente, la ponderación que hacen los tribunales respecto también de las pruebas o los antecedentes que presentan los demandantes, que se hacen asesorar por supuesto, abogados de mucho prestigio. Entonces, es un juicio largo, difícil, en que tenemos que aportar pruebas de hechos que a veces son complejos de probar. Lo que sí, por ejemplo, ahora se incorporó la posibilidad del daño moral colectivo, que es todas las aflicciones, todas las molestias que sufrieron las personas, pero para eso también hay que acompañar un informe que establezca como un mínimo común en términos de daño moral para todas las personas. Y eso también es complicado porque el daño moral jurídicamente por sí mismo es personal, digamos. Claro. Cada uno sufre una molestia o una preocupación distinta. Entonces, eso se ha avanzado, pero
al momento de ponerlo en práctica en los tribunales tienen también distintos criterios y nosotros queremos avanzar también. Y a la pregunta de la Paula, 1, 2 años. 6. No, acaba de decir O 5 sea, o 6 5, años. 6, 6, perdón. Si Ah, se tramita el un niño- juicio normalmente, chuta, pero si hay voluntad. Un niño que compra un ticket, pues A los 11 va a estar casado ya. A la tercera edad puede Los chicos recibir de K-pop. la indemnización. Oye, Claro, a propósito de los chicos de K-pop, hubo mucha amargura, mucho llanto, mucho drama entre los niños y las niñas que fueron a este festival de K-pop en el Monumental, el Music Bank, el fin de semana. Mira, por favor, o sea, hay una chiquilla que estaba haciendo el show, se cayó porque vino el diluvio, el granizo, también se estaba haciendo Primavera Sound en Cerrillo. Allá no se suspendió, pero aquí se suspendió el festival. Las bandas más importantes ni siquiera alcanzaron a salir. Y eso que después dejó de llover, este fue el momento más crítico, ¿cierto? El concierto partió con retraso, iba a ser un festival largo, al final solamente fueron 2 horas. Faltaron bandas. Faltaron bandas y hubo mucho llanto y corazones rotos entre los preadolescentes que se fueron llorando. El director de nuestro programa sufrió las consecuencias. Así, un familiar del equipo estaba afectado. Yo lo primero que diría es empatizar absolutamente con ese público y particularmente ese público, como decía, de niños, niñas, adolescentes, que también es para nosotros una máxima preocupación del punto de vista de su condición de consumidores vulnerables. En Ya, pero segundo- espérate, pero mira ese diluvio, No, es con que- granizo. O sea, eso- también el organizador puede decirse, es que no tengo las condiciones mínimas de seguridad, se me cayó una de las cantantes. Es que el problema, Carolina, es que esta situación que podía perfectamente producirse, lo sabíamos todos como ciudadanos hace una semana atrás. El tema es que no es que evidentemente esta productora evite una situación de esta naturaleza, Claro. porque eso se va a producir. Exacto, Evidentemente, Noix. o los La desmanes, produ- la o los productora desmanes Noix. que se produjeron en el caso de Dayanqui. Claro. Evidentemente que no se puede controlar esa situación. Claro. Y los responsables son los que, digamos, incurrieron en esos actos. El tema es que no tomó las previsiones necesarias para hacerse cargo de esta situación. Por ejemplo, techar. Techar, por ejemplo, incluso Cambiar el donde día. estaba el público, por supuesto que en un recinto abierto no había nada, la protección de los propios artistas, que eran los que tenían que brindar su show. Los camarógrafos que estaban grabando, yo he visto imágenes que son... que no estaban cubiertos, o sea, no había ninguna Nada. preparación de nada. Cero. Y Ese se es el sabía, problema. además. No, se sabía que vergüenza. venía. ¿Puedo hacer una última pregunta, Carolita? Andrés, ¿hay voluntad de ustedes proactivamente, por ejemplo, pueden hacerlo, no sé si lo pueden hacer, de avanzar hacia tener facultades sancionatorias? O sea, en ese sentido reitero, yo como director del CERNAC estaría muy contento de disponer de esas facultades y de otras más que probablemente las necesitamos. ¿Pero lo puedes empujar? O sea, nosotros a través de nuestra, digamos, coordinación que tenemos, a pesar de que somos un servicio autónomo, digamos, con el Ministerio de Economía, hemos planteado nosotros nuestras inquietudes y yo creo que también el Ministerio está muy sensibilizado con la situación del CERNAC y por lo tanto todas las nuevas facultades que se nos puedan brindar son absolutamente bienvenidas. Y en Y ese tendría sentido, que ser vía proyecto de ley. sin duda, ahí tiene que ser una reforma legislativa y eso también hay que aprender también de la experiencia pasada respecto de lo que pasó en términos de hacer un diagnóstico muy adecuado de cómo formular también esas nuevas facultades, que hubo muchas críticas, digamos, que uno podría no compartir, pero de la industria, del propio Tribunal Constitucional. Sí, Entonces, pues, eso no puede patalearon volver a harto. pasar. Y por lo tanto hay que formular, si es que así es la decisión del Ministerio, con un diagnóstico muy claro, digamos, de hacia dónde apuntamos. Y además Claro. hay temas presupuestarios, ahí que nosotros también necesitamos un mayor fortalecimiento presupuestario para poder hacer todo lo que pretendemos hacer. Un buen jefe de servicio siempre se va a quejar por la plata, así que está Absolutamente. muy bien, Andrés. Sácame una duda con lo último. ¿Bizarro no ha devuelto por voluntad propia el valor de las entradas a la gente que no fue a Yankee? Hasta lo que nosotros sabemos, no. O sea, no quieren. No, hasta lo que nosotros sabemos, no. Y esta no. gente de la productora Noix del Tampoco. Festival de K-Pop no ha Tampoco. dicho, pónganse en contacto con nosotros, les vamos a devolver las entradas. No. De hecho, sacó un comunicado que es bien particular porque dice que este concierto fue un éxito. Entonces, yo no sé por qué parte, digamos, sería un éxito un concierto de estas características. Hubo gente que vino del extranjero. Ahí está, Ahí imagínate. está. Entonces, la verdad es que La no presentación habla municipal absolutamente de nada de compensaciones, de evoluciones de ninguna naturaleza. Desde su inicio se llevó a cabo con éxito, como es de público conocimiento debido al cambio de las condiciones climáticas, dando comienzo a torrenciales lluvias, granizo y relámpagos, inesperados e inusuales en esta época del año,
pero aquí el director del CERNAC dice, por lo menos una semana se previó antes esto. se sabía. Después de 2 horas de presentación se debió cortar el festival y programa de televisión. Sería todo. Ah, no, ahí dice, el Festival de Gonzalo Coyhaique que García comenzaron a las 8 del sábado 12 de noviembre, claro, que fue todo el día de actividades, dice, se tuvo que dar por finalizado, ¿ya? Agradecemos profundamente el enorme esfuerzo de KBS, de los artistas y de todo el equipo técnico, quienes ofrecieron un increíble show con las dificultades climatológicas hasta llegar a la hora. En fin. Podrían haber seguido después, dice la gente que está ahí, porque dejó de llover a las 10:30 de la noche. No hay qué sé yo, un ofrecimiento de compensación. Andrés, muchísimas gracias por la conversación. Muchas Siempre gracias, Carolina, interesante Paula, en Juan torno Diego. a los derechos del Gracias por consumidor. acompañarnos. Muchas Estés bien. gracias. Pausa y ya seguimos con más. En esta última parte del programa saludamos a Hassan Akran, nuestro analista múltiple. ¿Cómo estás, Hassan? Muy bien, aquí estamos. Bienvenido, gusto de tenerte por aquí nuevamente. Hoy día el presidente Gabriel Boric partió a participar en el foro de la PEC en Tailandia y es jornada de reuniones mundiales. Esos son días de reuniones importantes. Está la cumbre del G20, se reunieron previamente por 3 horas Xi Jinping con Joe Biden y se retorna además a la modalidad presencial que, dicen todos los expertos en diplomacia, es muy importante y es muy distinto que hacerlo por Zoom. ¿Qué expectativa podemos poner para este foro económico importante y musculoso como es la PEC? Yo creo que realmente esto, siendo la primera junta de Biden con Xi Jinping, es un tema más político que económico. Acá los dos temas fundamentales tienen que ver con Ucrania y con Taiwán. Porque ahí está el símil que hacen, ¿cierto? Que a Vladimir Putin le fue muy mal con esta invasión de un país vecino que ellos creen que es parte de su patio trasero. Al final, la doctrina de Monroe que puede aplicar a Estados Unidos, América Latina, no tiene un símil en los otros países, pero China está con la posición que Taiwán es parte de su espacio histórico. Es la línea Bien roja, cuestionable. le dice Estados Unidos. Aquí no se metan. Nancy Pelosi no cayó nada de bien. le dice. Exactamente, entonces ahí existe un riesgo real en caso de que eso es más de ruido de sables, porque ha cambiado mucho el Partido Comunista de China bajo Xi Jinping, ¿cierto? Sí, Que mucho, siempre ha sido demasiado. una institucionalidad muy antipersonalista, han habido límites, tienen que hacer renovaciones de cuadros, los liderazgos no duran tanto tiempo, eso ya eliminaron todo esto. Entonces hay un elemento de personalismo en su liderazgo que está vinculado con un nacionalismo muy fuerte. Entonces eso es un poco similar, de manera preocupante, a lo que pasa con Putin, pero puesto que le fue tan mal a Putin con Ucrania, la posibilidad de rayarle la cancha es mayor y eso al final es lo que probablemente va a salir de la PEC, un acuerdo tácito de respetar ciertos límites. ¿Con qué desdén le da la mano el señor chino a Xi Biden? Jinping a Joe Biden. Según Joe Biden, Es un desdén, ¿no lo encuentran? no fue, ¿cómo fue que dijo? No fue conflictivo o algo así. Muy directo, Pero fue dicen. como siempre es Xi Jinping, que es franco y directo. Y yo le dije cuáles eran nuestros límites, nuestros valores, en fin. Además, Pero- el mundo es muy grande. ¿Qué te iba a decir? Y, se puede- y los dos pueden, que es lo que dicen, ¿no? El mundo es lo suficientemente grande y podemos... puede Los dos, compartir estas claro. dos Pero superpotencias. existe Lo que una pasamos 8.000 millones. interdependencia económica. Oye, viste que somos pasamos la cifra de 8.000 millones de seres humanos en la Tierra. Qué Estamos entre los abrumador. 8.000. Preocupante, ¿no es cierto? Oye, no, Una volviendo a guaguita China. en República Dominicana. Fue te juro, culpa de ellos, Sí, entonces. es culpa de él, es culpa de ese República niñito. Dominicana. Oye, el 2011 llegamos a los 7.000 y estamos en 2022 y somos 8.000. Perdón la digresión, pero No es importante. China tiene 1.300, India... pero India le gana ahora, India está ahora a está punto de ganando. ganarle. Que es el gran éxito, de hecho, de la política de un solo hijo del Partido De China. Comunista de China. Pero curiosamente ahora con Xi Jinping están pensando, pero ¿qué nos está pasando? Nos Estamos están superando. perdiendo poder si no somos número uno, pero... Todo el punto era no ser número uno en una tabla que de verdad no ayuda, porque hay una población enorme de personas que están viviendo líneas cercanas a la subsistencia, ¿cierto? Hablamos de China como superpotencia, ¿cierto? El mundo muy grande, ellos tienen un poder tecnológico y económico que rivaliza sin duda con Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene una población de personas que viven en condiciones muy pobres, similares a África y la India, que de hecho la India tiene más personas viviendo en situación de subsistencia que de toda África. Y China está en esa misma situación, menos, pero existe ese caudal y es un mira. problema para la política pública. El costo ecológico de eso es mayor.
Los problemas de electricidad que tiene la red china vinculan precisamente con eso. Hassan, un tema Dale, respecto Juan al justamente este personalismo. Yo creo que de las imágenes más brutales, pero lejos, las más brutales que uno vio en el último tiempo fue cuando Xi Jinping saca a Hu Jintao Oye, sí. del Congreso del Partido Comunista. ¿Te acuerdas? O sea, él está sentado así y empieza a sacar, y el señor Hu Jintao, ¿me entendís? Que como que no se quiere ir. Y llega un funcionario Y llega que lo tironea. Dos guardaespaldas, y lo sacan, ¿me entendés? Y el tipo trata como, no lo dejan abrir la carpeta donde van a salir todos los sucesores, cómo va a estar organizado, y lo saca a la fuerza, ¿no? China no está en un buen momento. China está sufriendo una situación económica compleja, la famosa tolerancia cero al COVID, que cerró a China, que yo nunca entendí muy bien la razón. Yo creo que era una demostración de poder justamente de este nuevo líder, ¿me entendís? Que donde mando yo. ¿Ah? ¿Cómo es la situación de China hoy? ¿Cómo la ves en términos económicos, en términos políticos? Hablan mucho del autoritarismo, ¿cierto? De la capacidad del Estado chino de imponer ciertas cosas a poblaciones que no resisten de la forma que resistieron, por ejemplo, los holandeses, ¿cierto? Había una necesidad urgente de mantener cuarentenas en Europa en los tiempos antes de la vacuna. Y gran parte de la población acostumbrada a ciertas libertades dijeron que no, nos da igual que eso implica el riesgo para muchas personas, sobre todo adultos mayores, pero muchas personas en general, igual queremos salir. Entonces la resistencia, las protestas contra el COVID vinculado con la noticia falsa, y la gente decía, bueno, China puede imponer otra cosa. Eso es lo que él demostró. Pero lo demostró de verdad. Hu Jintao lo que hace... lo que quiere demostrar, diría yo. Xi Jinping, que digo, lo que hace es justamente decir, en este país, cuando yo digo que se cierran las fronteras, se cierran, y tenemos una economía que se fue a la cresta. En China, en términos dentro, o sea, lo que era antes, o sea, un problema logístico en los puertos gigantes. Hay un misterio. Entonces, igual. ¿Por qué la tasa de la vacunación es tan baja en China? No es porque no hay disponibilidad, es porque muchas personas desconfían de las vacunas en China y no lo han logrado imponer la política de vacunación. Eso parece que son bastante más bajas las tasas de vacunación de lo que uno esperaría, y por eso están manteniendo. Ahí está la imagen de Hu Jintao. Hu Qué Jintao. cosa más humillante, además. No, Y más dicen bien ni lo mira. O sea, se podría haber parado y despedido, ¿no? ¿Y será porque está con la cabeza un poco ida? Sí, no, eso es lo que... Lo podía ¿O estar. será por otra cosa? edad muy... Hay 60 que ¿Y están qué con la importa cabeza eso? más No ida lo ahí. sacas de esa forma igual. O sea, esto es muy simbólico, esto está hecho a propósito. No, Para decir no lo que sé. decía, Pero lo mira que como decía todos Hassan. miran, todos. O sea, la época de la cosa colaborativa colectiva del partido se acabó. Se acabó nomás. Y este Muy caballero lo tremendo. único que quiere es ver la lista de los personajes dentro de la Claro. carpeta y no se la dan. No, ¿Entendí? y él- trata de que... Ahora, puede ser que él esté con problemas, tal vez un poco de ¿cómo se llama? No sé. Pero no lo Ya, sometes, no lo sí, sometes a esa pero, humillación. pero te puedo asegurar que ahí hay 60 o 70 personas que están en la misma condición. Lógico. No, Claro. no, si esto es... Jóvenes no son. Claro. Oye, a ver si volvemos a la participación del presidente en el Foro del Asia-Pacífico, porque es un presidente que además ha tenido controversias por la forma de mirar los acuerdos de libre comercio, y que tiene este personaje de subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. Yo no sé si tú lo conoces, Hassan. Sí, buena pregunta. Ahumada. ¿Lo conoces? Sí, me tincó que lo Sí, conocía. hemos escrito cosas juntos, lo conozco de la universidad. Ya. ¿De qué universidad? De Cambridge. Ya. De hecho, él entró en el doctorado cuando yo estaba terminando. En Cambridge. Ah, o Ya. sea, tú eres una Tenemos persona el muy mismo- cercana a Ahumada. Sí, somos de la misma generación más o menos de personas que estudian el doctorado con Ha-Joon Chang. Súper Se- Ah, se ha con con- Tan también. Oye, qué Sí. impresionante los pergaminos. Es que es Pero realmente se ha construido absurdo un el mito, debate eso. chileno. Sí, Ah, es se ha como- construido un mito, es ¿sí que o no, doctor la Ahumada? pregunta que le hacen en Canal 13, yo creo, a Gabriel Boric, pero se pone en duda los tratados de libre comercio porque han escrito hasta libros cuestionando eso. Parece que no han ni siquiera Leído el libro. abierto los libros. Lo que dicen todos los libros sobre economía y desarrollo desde la perspectiva más crítica es que se tiene que abrir al mundo, pero bajo condiciones que permiten ciertas políticas regulativas para aumentar el nivel tecnológico. Ha-Joon Chang, que fue profesor guía de Coreano. doctorado mío, que fue profesor guía de José Miguel también. Él fue el profesor guía de Ahumada. De los dos, sí. Y el ejemplo de Corea y de los tigres asiáticos es ocupar el comercio internacional. Ellos tienen éxito precisamente porque lo que logran es un auge de exportación
pero con un Estado intervencionista que van empujando las empresas hacia exportar no recursos naturales, que empezaron los coreanos que no tenían nada de recursos naturales exportando pelo para pelucas, pero lograron a través de políticas del Estado, todo lo contrario del neoliberalismo, empujando las empresas hacia cosas de más alta tecnología. Entonces no hay ningún cuestionamiento de la importancia de la inserción en el mundo, las condiciones bajo las cuales se insertan, la necesidad de políticas industriales, regulativas, es lo que se pone en cuestión con ciertos tratados, no los de la Unión Europea, dicho sea de paso, porque la Unión Europea tiene mecanismos distintos, ¿no? Un tratado estilo TPP-11 es un tratado estilo estadounidense, es diferente que un tratado estilo europeo, en distintos aspectos relacionados precisamente con el espacio regulatorio y el rol del Estado en la economía. Controversia y el rol del Estado. Paula. Hassan, el presidente en la PEC se va a reunir con Estados Unidos, con China, con Canadá, con los primeros ministros y presidentes. ¿Dónde ves tú ahí el impacto para Chile de esas reuniones? Chile es un país chico en un mundo muy grande, ¿cierto? Entonces el margen de maniobra que tiene el presidente es menor, porque acá lo que estamos viendo es el choque geopolítico entre gigantes. Pero lo importante para Chile es no quedar como víctima, atrapado dentro de eso, porque al final esto es un país que está dentro de la esfera estadounidense. Estados Unidos es muy importante económicamente por las inversiones internacionales y también por las importaciones y exportaciones, pero al mismo tiempo el socio comercial más importante es China. Entonces, Chile está en esa situación donde tiene que responder a esos dos socios comerciales que son superpotencias. Eso puede ser un costo si enoja uno con Chile y el otro también, pero también podría ser una ventaja. Pues la misma lógica de la competencia es mejor que el monopolio, ¿cierto? Al final Chile puede decir, ¿quién me ofrece mejores condiciones? Chile, que necesita una urgencia tecnológica, puede decir, bueno, yo estoy dispuesto a abrir a ciertas negociaciones de tratados comerciales siempre y cuando me ofrecen buenas condiciones en términos tecnológicos. ¿Y ahí hay que tener mucha cintura política? Sí, yo creo que hay que jugar inteligentemente, hay que buscar las alianzas, no hay que terminar aislando los dos lados, porque la peor situación es enojar China con esa actitud y al mismo tiempo enojar a Estados Unidos. Oye, Entonces, quiero que volvamos a la figura de José Miguel Ahumada, no para abusar de tu conocimiento porque estuvieron juntos en Cambridge, pero porque le ha generado problemas al gobierno. En un momento donde las voluntades, digamos, tienen que estar alineadas para poder avanzar en las transformaciones que para el gobierno son importantes y, qué sé yo, alinear a los empresarios, en fin, la inversión, todo eso, y que para ellos es muy importante las señales que se den en torno al TPP-11. También sabemos que le ha traído problemas la figura de José Miguel Ahumada a la canciller Antonio Urrejola, porque es un subsecretario que viene de una formación académica determinada, que experiencia en el sector público no tiene, y que tiene más bien una agenda de ideas, ¿cierto? Una agenda ideológica respecto de... No sé si ideología, la ideología la tiene la concertación, la ideología la tiene Chile. Si uno mira lo que ocurre en el mundo, en la investigación académica seria, no los activistas de la ideología concertación... Pero que se lo ve como un activista. Eso es el problema. Pero eso es el problema de Chile en comparación con el mundo. Porque en el mundo el debate acerca de los tratados de libre comercio lo hacen académicos serios. Esto es completamente abierto. Pero es la forma de hacerlo, instalando un subsecretario que dice vamos a revisar la legitimidad de los tratados con una consulta pública, independiente de que el fondo sea totalmente legítimo. Pero hay formas y formas para sumar y no restar en ese debate. Esto, ¿no? Porque las cosas que José Miguel Ahumada, por lo que yo tengo entendido, no ha hablado mucho en público después de asumir como subsecretario. Muy pocas entrevistas. Poco. Entonces van por su trabajo académico. Las cosas que dicen el trabajo académico, ¿cierto? Son cosas similares a lo que ha dicho Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Yo he leído una cantidad de ataques desde cancilleres de la concertación, políticos, ideologizados. Y cuando uno compara los dichos de Joe Biden,
de la Unión Europea, la Comisión Europea, ¿cierto? Acerca de los tratados Pero de una libre cosa es ser comercio. presidente de Estados Unidos y otra cosa es ser subsecretario de Miguel una Ahumada. economía minúscula Sí. como la Hassan- nuestra. Ya, por Hassan, sí, supuesto, pero eso entendiendo son lo que tú sí, planteas, pero pero- repetir y decir yo estoy de acuerdo con el presidente de Estados Unidos es una frase Hassan, a mí controversial. Hassan, ¿Por qué decir yo estoy de acuerdo con el presidente de Estados Unidos? ¿Por qué decir yo No, estoy de claro. acuerdo con la Comisión de la Unión Europea? Es un problema para la concertación, porque son tan Ay, ideológicos, más papistas que el Papa, que no se Entiendo. puede decir yo estoy de acuerdo con el presidente de Estados Unidos sin recibir las penas del infierno por ser un radical. Claro. Hassan, Eso es la Claro. Hassan, locura no de te esa enojes política. tanto, no te enojes. Déjalo, que lo máximo que No, no se no, enoja. chistosísimo. Chistosísimo. Como exótico, está Sí, no, poco no, serio. o sea, por eso te queremos tanto, por tu capacidad de enojo. Ay, pero no lo te enojes máximo. tanto. Yo soy Ya. de la idea, yo considero a José Miguel Ahumada lo más irrelevante que puede haber en el mundo. O sea, no creo que tenga relevancia. Y creo que hablar de él es realmente, yo creo que José Miguel Ahumada no debería dar gracia. Los subsecretarios de Exacto. esto no ¿Me tienen mucho entendí? poder. O sea, no es absolutamente relevante. Yo creo que finalmente es la oveja negra dentro que permite sobrevivir a los que se creen más Más de izquierda. más de izquierda o díscolos. O sea, que con él, ¿me entiendes? más de izquierda Pero, esa posición, no, no una no, creación no, de la- ya, no te enojes. Pero a lo que voy, o sea, no creo que sea relevante. Ya. Créeme, ya. Pero sin embargo se cometen pelotudeces, tonteras, ¿no? Como es lo de los side letters. ¿Ya? Que yo no sé si coincides tú con eso, una tontera. Las side Pero, letters, para las que side me- letters en donde. Porque nadie va a firmar las side letters. Pero eso es falso, lo van a firmar. De hecho, llevan firmado varios. Tú sabes que. ¿Quién ha firmado? ¿En Nueva Zelanda va a firmar? Nueva No, Zelanda Nueva Zelanda dijo que empezó- no. Nueva Zelanda es el único. No, dijo que No, no. no, después Pero tú sabes Perú, que pues. en Japón, yo no tenía idea, pero me Japón contaron no va a una firmar. anécdota, una persona riéndose de estas negociaciones con los países. Me contaron, tú sabes que el embajador de Japón en Chile es el negociador del TPP-11 de Japón. El negocio de Japón. sí, ¿ah? Está en Chile. Entonces, como que me decían, ¿tú crees que Japón va a firmar a Sailete? No, por supuesto No, que no va a firmar. Entonces, Pero a lo que por voy, supuesto ¿me entendí? O sea, a lo que voy, que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Mi preocupación. ¿Porque Japón no va a firmar? No van a firmar nadie. Pero eso es falso. Sí, bueno, Nueva pero Zelanda- veamos la firma. Muéstrame una firma. O sea, con eso estamos, A con ver, eso hay o sea, que tú dices cambiar. que está bien y es legítimo que se invoque Pero un mecanismo. estoy muy mi discusión, realmente no sí, entiendo. mi discusión, Hassan, es que yo creo que en términos perdimos mucho tiempo discutiendo una cosa que es baladí en términos cuando tenemos reforma de pensiones, reforma tributaria, ¿entendí? Cuando estamos en problemas serios en términos económicos, o sea, eso voy, ¿entendí? Es un punto, Ya, entonces creo yo, que... yo estaría de acuerdo con. Es que estos debates absurdos. Pero el debate no lo pone el gobierno por negociar una cosa que es dentro de la línea que lo que hace la Unión Europea, lo que los dichos del presidente Joe Biden. No. El problema está con un grupo ideologizado de la concertación que ve eso como del fin del mundo, aunque es literalmente decir, estoy de acuerdo con los dichos del presidente de Estados Unidos. En el caso de los side letters, ¿qué están diciendo? Están siguiendo lo que hizo Nueva Zelanda, que cuando firmaron el TPP-11 negociaron para quitar el mecanismo de resolución de controversias. Ellos lograron una cantidad de cartas firmadas, ellos van a firmar porque en el momento en que Nueva Zelanda pidió firmar, Chile dijo que no. Entonces van a conseguir uno por lo ¿Viste? menos porque es decir sí a esto. Ahora el problema es mucho más profundo que esto, porque realmente no es el TPP-11, es una red de tratados, incluyendo lo más importante que es el tratado con Estados Unidos. ¿ya? El TLC. Todos esos tratados tiene el TLC con Estados Unidos, tiene el mismo mecanismo de resolución de controversias y van a llegar demandas, por ejemplo, por la reforma de pensiones. Indudable. Indudable. Hablando de lo importante que son las pensiones, van a llegar demandas por los cambios en pensiones, como van a llegar demandas también en el futuro por la descarbonización de Pero la no por el matriz TPP-11. energética. En Europa en este momento hay un tremendo debate sobre el Tratado de la Carta de Energía por el mismo problema. O sea, esto no es Chile haciendo una locura o Ahumada No, o el gobierno discutámoslo. está haciendo lo que hacen todos los demás países del mundo y los que están pegando el grito en el cielo es un grupito de personas cuya seriedad académica es mínima. Si esa cosa se está haciendo en todo el mundo y solo acá se genera como un problema que ¿por qué es baladí, es irrelevante? Es lo que hacen todos. Es las mejores prácticas internacionales porque hay que reemplazar y eventualmente se va a reemplazar porque ahí va la dirección La tendencia. en el mundo. El reemplazo de esos mecanismos de resolución de controversias Claro. mediante arbitraje, Claro. que tienen grandes y fuertes críticas, Así es. académicamente súper fundados. Esto no son cosas que invento yo, no son Mucho cosas que invento lobby, Chile. representantes de, qué sé yo, abogados. Esto es una cosa de leer a Gus Van Hart, una leer a Jane Kelsey. Hay un mundo académico súper profundo que sin duda alguna no ha leído el grupo de concertacionistas que andan criticando eso como si... Concertacionista no extraordinario. eres, ¿no? Ya.
¿Concertacionista no eres? No, pero Yo no soy, simplemente no soy chileno, estoy observando cómo decir mundo del cosas tan concertacionismo. básicas. pero le gusta a Mario Marcel, lo escucha sensato. Sí, pero Mario Marcel es muy sensato. Muy sensato. bien. Oye, siempre un aporte tu visita, Hassan. Así es Gracias. que esperamos que vuelvas, ¿ok? Esa pasión Sí. necesaria. Ah, eso es lo que necesitamos, ¿o no? Camionadas de pasión, Ajá. por La favor. pasión de Hassan. Ya, nos vamos. ¿Qué opinas, Paula Boca? Yo estoy muy interesada escuchando a Hassan. Sí. El Ella partido de es los una crespos. persona muy... Nos vamos. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por la compañía. Hasta mañana.